Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a todos, que son muchos los que están conectados. Casi 200, tal cual. Bueno, eh, es una presión. Sí, sí. Los aplaudimos desde acá. Muchas gracias por estar en este momento. Muchas gracias en primer lugar al laboratorio por permitirnos esta posibilidad de compartir 2 o 3 temas que para nosotros son importantes de infectología pediátrica. Así que bueno, vamos en virtud del tiempo ya a dar comienzo. Vamos a hacer 3 bloques. El primero va a estar a cargo del que les habla. Yo voy a hablar de enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes. Vamos a hacer un ratito para preguntas, tanto de acá como por supuesto los que están conectados. Y después vamos a ver con Andrea Uboldi, todos la conocen, el tema de dengue y chikungunya. Y para finalizar, la doctora Silvia González Ayala nos va a hablar de enfermedad meningocócica. Creo que son 3 temas súper interesantes y actuales. Así que bueno, ojalá les sea de utilidad y podamos aprovechar. Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible nuestras presentaciones para dejar espacios a preguntas, comentarios, aportes, experiencias, etc. Muy bien. Sí. Bien. La enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes, no estaría pudiendo pasar. Ahí está. Bien, todos conocemos este patógeno. Es un coco gram positivo, distribuido en pares o cadenas, que se define la enfermedad invasiva por el aislamiento de este microorganismo en un sitio normalmente estéril. También todos conocemos la patología ambulatoria que produce en mucho más escala que la patología invasiva, como es la faringitis estreptocóxica. Un 15 a 30% de las faringitis son de esta causa, que requieren tratamiento antibiótico, que puede tener complicaciones supurativas o no supurativas. El impétigo, la erisipela, la celulitis, bueno, son todas infecciones. En este momento lo que vamos a hablar es de la enfermedad invasiva, o sea, el aislamiento en sitio normalmente estéril. El marcador más importante sería la presencia en hemocultivos, que generalmente esa bacteriemia es secundaria más frecuentemente a infecciones de piel y partes blandas. Tienen acá los datos de incidencia estimada. Lo que quería resaltar del trabajo multicéntrico que nosotros como hospital participamos publicado en Archivo Argentino de Pediatría en el 2016, que fue el registro de los casos en 18 centros pediátricos de la Argentina del año 2010 al 2012, que fue de 4,97 casos, o sea, 5 casos cada 10.000 egresos. Es de alto impacto en cuanto a la prevalencia y en cuanto a la mortalidad en todo el mundo, y también es conocido por todos lo que hubo una disminución importante de estas enfermedades invasivas por la pandemia, por todas las restricciones. Eso llevó también al descenso de muchas patologías y esta no fue la excepción, pero a fines del 2022 hubo una alerta en Europa, en Estados Unidos, en varios países de Europa y también en nuestro país, sobre un aumento de enfermedad invasiva, especialmente en menores de 10 años. Acá tienen todo el material que revisé, contando fundamentalmente orientado obviamente a pediatría, en Francia, en Países Bajos, en Dinamarca, en Estados Unidos, y eso sucedió en paralelo a un aumento de más de 3 veces los casos de escarlatina. Este es el reporte de Argentina del 29 de diciembre del 2022, donde se resume la manera que se vigila esta patología. Es, por un lado, las meningoencefalitis, en las que se aísla Streptococcus pyogenes,
las infecciones respiratorias agudas, fundamentalmente neumonía, con o sin derrame, en el que se aísla Streptococcus pyogenes, y todo el resto, que incluye artritis, osteomielitis, todas las enfermedades invasivas donde se aísla este patógeno, se incluyen en este ítem de la vigilancia. En total, en todo este periodo de 2019 a 2023, a semana epidemiológica 26, fue 271 casos. Y hablando de este año, que no fue solo el 2022, sino que continuó la presencia de este tipo de enfermedades invasivas, en el país se notificaron 118 casos con 16 fallecidos, y Santa Fe está entre una de las provincias donde se registra mayor número de casos aún en este año. Esta es nuestra situación. Nosotros desde ese trabajo del multicéntrico seguimos analizando nuestros datos. Esta es la evolución de la tasa por 10.000 egresos, y como ven, el año donde tuvimos, en realidad 2020, que fue el año de la pandemia, fue menor, pero similar a 2018 y 2019. El año de menor tasa fue, aparte del 2012, fue 2021. Tuvimos un pico de tasas de egresos muy importante en 2022 y mucho mayor en 2023. Después les voy a ir mostrando qué características tuvieron todos estos pacientes, ¿no? Pero para mostrarles acá la tasa por egresos. Y esta es la situación con escarlatina. Agradezco muy especialmente que quizás esté conectado al doctor de Jorge por estos datos, donde ustedes pueden ver, no sé si se visualiza bien, todo esto que ven en azul es consultas de caso por escarlatina en 2022, y lo que ven en verde es 2023. O sea, tenemos un aumento de consultas por escarlatina, muy especialmente en todo lo que es primavera, desde semana 36 más o menos, primavera hasta fin de año, y 2023, como pueden ver acá, en verde, las consultas por escarlatina en la guardia del hospital. Ahí está. Con respecto a la microbiología, 2 o 3 palabras para alguna terminología, sobre todo. Ya dijimos que es el aislamiento en sitios normalmente estéril. La clave para la estructura del Streptococcus pyogenes es la proteína M, que está codificada por un gen, EMM, que tiene eso determina una amplia cantidad de serotipos. De esos serotipos hay algunos que especialmente son capaces de producir enfermedad invasiva, pero la mitad de esos casos está dado por un número relativamente reducido. Seguro lo escucharon hablar, el M1, ¿sí? El M4 y el M12 son los 3 más frecuentes, sobre todo el M1, que en las últimas 3 décadas ha sido el principal serotipo, clon diseminado M1 en todo el mundo. Es una bacteria de mucha actividad, produce muchos productos biológicamente activos, muchos los conocen, la streptolicina O, la streptolicina S, que a veces usaban por ejemplo, para apoyo para el diagnóstico de fiebre reumática, pero un sinnúmero de proteasas, peptidasas, muchas enzimas, exotoxinas, o sea, es un germen productor de toxinas pirógenas, que actúan básicamente como antígenos que gatillan proliferación de linfocitos T y una enorme cantidad de citoquina, que son las causas de las manifestaciones clínicas, por ejemplo, del síndrome de shock tóxico estreptocóxico. Y también con respecto a la respuesta inmune tenemos anticuerpos antiproteína M, no es la única estructura, obviamente, de la bacteria, pero es la fundamental, tanto para la identificación de los clones circulantes y toda la importancia que ello tiene para la vigilancia, sino también en la respuesta contra esa proteína M, que son tipo específico, o sea, no tienen reacción cruzada con clones, entonces no estamos protegidos
contra la aparición de otro clon que empieza a circular, y tiene una lenta producción, que eso también tiene implicancia en la dificultad del control de la enfermedad una vez establecida, dependiendo de anticuerpos. Pasan semanas, por eso la importancia que tiene capital el inicio del tratamiento precoz, porque la respuesta inmune es de lenta producción. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Acá tienen los más importantes, sobre todo en pediatría. El virus varicela, por supuesto, ha cambiado la epidemiología desde que tenemos la vacuna. Después les voy a mostrar los datos de acá del hospital. Antes de disponer de la vacunación, representaba el factor predisponente en un 15 a un 30%, y siempre se dijo que uno tenía que sospechar sobre infección bacteriana, sobre todo invasiva, cuando había persistencia de fiebre más allá del 4.º día de evolución de la varicela. Hubo una disminución con datos de países desarrollados muy importantes desde el inicio de la vacunación, y otros países que siguen teniendo este factor predisponente porque no tienen incluida la vacuna en el calendario. Influenza también tiene un rol muy importante porque esta infección contribuye a la morbimortalidad de influenza, es causa de sobreinfección bacteriana junto con estafilococo, junto con neumococo, de sobreinfección bacteriana de casos de influenza, y se correlaciona, y esto se vio en este aumento de los casos en varios países europeos, se correlacionó con la carga viral, o sea, hay circulación de virus influenza, hay aumento de casos de enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes. Después, todo lo que es disrupción de la piel, por una cuestión obvia y conocida por todos, que es un patógeno que está en la piel, todo lo que es cortes, abrasiones, colocación de dispositivos como piercing, etcétera, o eczemas, quemaduras, todo lo que es disrupción de la piel, se asocia a riesgo de enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes. Después los inmunosuprimidos también, como sucede con muchas enfermedades infecciosas, tienen mayor riesgo de enfermedad invasiva. Los menores de 1 año por 2 motivos. Uno, porque puede ser transmitido desde la madre. Existe la sepsis puerperal por Streptococcus pyogenes, o la infección de heridas de cesárea por Streptococcus pyogenes. Los neonatos están expuestos entonces en ese momento al riesgo, y también después es un patógeno fácilmente transmisible por vía aérea, por tos, por estornudos, por contacto con la piel, ¿sí? Entonces también existe infecciones intrahospitalarias o asociadas al cuidado de la salud por el personal de salud. Y después, en edades más grandes, adolescentes y adultos, la drogadicción endovenosa, los diabéticos, los EPOC, las cardiopatías, son factores predisponentes para enfermedad invasiva. Estos son nuestros datos. En realidad, la mitad de los pacientes que nosotros registramos desde el 2010 no han tenido un factor predisponente ostensible. Puede haber sido un traumatismo no referido, por ejemplo, que es bastante común en niños. El traumatismo fue el primero en realidad relacionado, que fue un 15%, y 5 pacientes, que es el 7,5% de nuestra serie de 66. Acá en realidad estoy mostrando hasta fines del 2022, después les comento los cambios que hubo en el 2023. Tenemos la varicela como factor predisponente, ¿sí? Y la infección de piel y partes blandas como de comienzo. Con respecto a las manifestaciones clínicas, rápidamente, porque esto también es, cada foco tiene su expresión clínica, entonces uno puede tener la manifestación del foco, que me está indicando que ahí está la causa del foco primario, digamos, como los síntomas relacionados con la sepsis, ¿no? Lejos la infección de piel y partes blandas, ya dijimos, celulitis, erisipela, impétigo, pueden ser foco primario, pueden ser la causa de la bacteriemia y el impacto en otro órgano del cuerpo. En las osteoarticulares es también un grupo muy importante en frecuencia, tanto artritis como osteomielitis o osteoartritis por Streptococcus pyogenes. El sistema nervioso central existe y nosotros hemos tenido, y tuvimos este año un paciente que todavía está internado con meningitis por Streptococcus pyogenes, con los riesgos de cualquier meningitis bacteriana, posibilidad de
de colección, absceso, isquemia, un chico fallecido en el Hospital Elizalde de Buenos Aires con una forma fulminante, con grave compromiso del sistema nervioso central, con isquemia, en varios sitios, que falleció en 24 horas. La fascitis necrotizante nosotros no hemos tenido, la verdad, no hemos tenido este tipo de manifestación, pero todos conocen el altísimo riesgo de mortalidad, esta presentación desproporcionado entre lo que yo veo y el dolor, la posibilidad de crepitación, la necesidad imperiosa de drenaje rápido, porque el paciente tiene una alta morbimortalidad si uno no actúa adecuadamente. Las presentaciones invasivas que pueden tener complicaciones como coagulación intravascular diseminada y comportarse como un meningococo, por ejemplo, con disfunción hepática, hipotensión, fallo respiratorio, que puede ser como sepsis, que no llega al shock, o shock tóxico o shock séptico, como las formas tan severas como la fascitis necrotizante en cuanto a la mortalidad. Las formas pleuropulmonares, nosotros tuvimos muy especialmente este año, por ser tan enfático, se me fue la mano. Exageré un poquito te rompí, Fabiana, Bueno, podemos cambiarlo. Podemos mientras seguimos. Las formas pleuropulmonares, especialmente las tuvimos este año, fines del 2022 y 2023, los casos se presentaron de esta manera. La fiebre sin signo de focalización existe también por Streptococcus pyogenes, uno está acostumbrado a neumo, etc. Pero también existe por Streptococcus pyogenes y tiene buen pronóstico porque en realidad se autolimita bastante. Y después las formas mucho menos frecuentes como peritonitis, tromboflebitis y pericarditis. Muy rápidamente para recordar, existe una definición de síndrome de shock tóxico estreptocóxico y estafilocóxico que puede ser confirmada, obviamente cuando yo tengo al microorganismo, tengo que pensar fundamentalmente en un paciente con exantema, fiebre y compromiso sistémico, gracias Fabi, con hipotensión y que tenga alguna de estas manifestaciones en el organismo. Con respecto a las formas nuestras de presentación, las más frecuentes fueron las formas de piel y partes blandas, absceso, celulitis, fueron las dos más frecuentes. No tuvimos, como les dije, pacientes con fascitis necrotizante. Tuvimos piomiositis por Streptococcus pyogenes. Las formas osteoarticulares, como ven, sería la segunda en frecuencia, artritis, osteomielitis u osteoartritis. Las formas graves, acá tienen sepsis, que fueron más frecuentes que el shock séptico, fueron reportados como shock séptico, no sé si no se diferenció adecuadamente la posibilidad, eso lo sacamos de los diagnósticos de egreso, si fue shock séptico o shock tóxico, ¿sí? Pero están informados de esa manera. Y después las formas pleuropulmonares, que como les conté, fueron más frecuentes llamativamente este año y fines del año pasado, esos 4 episodios que tuvimos de compromiso pleuropulmonar. Para el manejo. Con respecto al manejo, yo les voy a presentar lo que se dice en la bibliografía, pero también es cierto que la bibliografía está muy orientada al manejo del shock tóxico, ¿no? Entonces, no es que en todos los pacientes el antibiótico de elección sigue siendo la penicilina, universalmente susceptible. En las formas graves, el agregado de clindamicina. ¿Por qué? Es bacteriostática. Obviamente eso hay que tenerlo muy en cuenta. No puedo tratar el shock con clindamicina solo, es bacteriostática. Tiene efectos sobre la síntesis proteica y sobre la producción de toxinas, por eso es un rol muy importante. Pero también es cierto que cuando yo recibo un paciente en shock, no puedo, dejaría descubierto estafilococcus si empiezo con penicilina. Entonces, con respecto a eso, quizás el mejor esquema es vancomicina con o sin clindamicina.
eso es tratamiento empírico inicial y esto es tratamiento dirigido. Si yo tengo microorganismo aislado, el tratamiento de elección es la penicilina. No es ceftriaxona, no es vancomicina, es penicilina, ¿sí? Y especialmente, si hay shock, el agregado de clindamicina. Nosotros como terapia empírica inicial de formas osteoarticulares, dado que tenemos mucho más estáfilo que estreptococo, empezamos con clindamicina. Ahora, si uno tiene un paciente séptico, con clínica de sepsis, no sería clindamicina el antibiótico empírico inicial. Eso tiene que ser precoz, porque el inicio precoz tiene que ver con la morbimortalidad. El manejo de fluidos y soporte hemodinámico, de nuevo, tiene más importancia cuando yo tengo una forma de sepsis, shock séptico o shock tóxico, el uso de inotrópicos, el manejo adecuado de los líquidos, la infusión importante de líquidos tiene mucho que ver con la morbimortalidad. La evaluación quirúrgica es muy importante, súper importante en fascitis necrotizante. La exploración y resecar lo que está necrotizado es capital para la evolución del paciente. Así sea llegar, ojalá que no, pero si haya que llegar a la amputación, es muy importante para la sobrevida del paciente que esto sea hecho las veces que sea necesario y lo más precozmente posible. Con respecto a la inmunoglobulina endovenosa, no debería ser de rutina. Hay más datos en adultos que en niños, pero hay que pensarlo cuando yo tengo un paciente con shock, séptico o tóxico, lo que sea, está recomendado o se considera razonable utilizarlo, ¿sí? Nosotros lo que hicimos, esto lo vamos a presentar ahora en el congreso de SADI de ahora de septiembre, nos animamos a tratar de hacer un estudio comparativo separando dos periodos, 2010-2016 y 2017-2022, y yo le agregué la columna de 2023 solo a modo, porque lo queríamos presentar porque hubo varios cambios que nos pareció importante comunicar. Lo que ven en celeste es lo que es estadísticamente significativa. Fueron en el primer periodo mucho más presente en invierno que en el resto de las estaciones, pero lo más frecuente fue lo esperado, digamos, en la primavera, sin diferencia entre los dos periodos. De factores predisponentes, un alto porcentaje, como les mostré en el gráfico de tortas, eran sin factores predisponentes, pero fueron más frecuentemente no sin factor predisponente en el primer periodo versus el segundo. La varicela disminuyó, como ya les conté que comunicamos los resultados con un grupo de alumnos de PFO hace unos años, y también lo presentamos en algunos congresos de infecto, cómo ha caído la consulta de varicela en las internaciones desde que tenemos la vacuna. Un solo caso en el segundo periodo. Las formas sepsis y shock séptico fueron más frecuentes con diferencia estadística en el segundo periodo que en el primero, ¿sí? Y especialmente en el año 2022. Y las formas clínicas, serían los focos secundarios, empezado el tratamiento, también lo que habla, yo creo que estos dos puntos hablan de la invasividad de esta época y sobre todo desde el 2022-2023. Bueno, acá en este caso 2022. Lo que les conté, las formas pleuropulmonares, especialmente 2023, nos llamó mucho la atención que no habíamos tenido casos y ahora hemos tenido 4 casos este año de formas pleuropulmonares. Con respecto a terapia empírica inicial, mucho más utilizado como terapia empírica inicial la clindamicina. Es probable que haya sido beneficiosa porque hemos tenido también menos formas invasivas de sepsis y shock séptico. Quizás por ejemplo, una infección de piel y partes blandas, aún con hemocultivos positivos, cuando se drena, por ahí con clindamicina alcanzó y el paciente evolucionó bien y todo, ¿sí? Pero también es otro dato a favor de que clinda y vancomicina fue más utilizado en el segundo periodo, y lo mismo que vancocestraxona, ¿sí? Como indicador probablemente de la mayor invasividad en la presentación clínica. Con respecto a cirugía, uso de gamma globulina
Ingreso a unidad de cuidados intensivos, si bien fue mayor en el segundo periodo, no nos dio diferencia significativa, y la mortalidad fallecieron 3 pacientes, 2 en el 2022 y 1 al inicio en el 2010, muy recordado por todos porque fue, bueno, de alto impacto, un chico totalmente sano que falleció en 24 horas. En realidad los 3 pacientes fallecieron en 24 horas, o sea, formas muy, muy agresivas, que no dieron tiempo a nada, prácticamente estuvieron menos de 24 horas en la unidad de cuidados intensivos. La tasa de egreso fue similar y si bien esto, bueno, no es el año cerrado completo, solo tuvimos los egresos enero, febrero y marzo para poder calcular la tasa, bueno, es evidente que es el año que más cantidad de casos estamos viendo y por lo tanto nos da la tasa más alta. 2 palabras para ir terminando de prevención. Prevención implica, por supuesto, el manejo adecuado de las infecciones comunes, de faringitis, de las infecciones de piel y partes blandas, como más frecuentes de estreptococo. Con respecto al control, ya hablando más de las formas invasivas, la vacunación de varicela y la vacunación de influenza al que le corresponde, sin duda que tienen implicancia, por lo menos en la posibilidad de no tener tanta cantidad o tanta forma invasiva severa, porque nos controla 2 factores predisponentes muy frecuentes, como dijimos. Esto es altamente transmisible, se han informado brotes en instituciones y en familias, hay diferencia en lo que uno lee sobre la necesidad de si esto se puede prevenir con el uso de quimioprofilaxis. Ese riesgo es mayor en los primeros 30 días y especialmente la primera semana, y esto es muy importante transmitírselo a los contactos de pacientes que han tenido enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes. No es que no se pudiera utilizar, de hecho existen esquemas de quimioprofilaxis, pero no hay estudios que certifiquen que con ese uso yo puedo disminuir la posibilidad de aparición. Entonces el CDC, y creo que la gran mayoría de lo que uno ha leído, insiste en la necesidad de alertar a los contactos, use o no use quimioprofilaxis, sobre la importancia de buscar asistencia inmediata en el caso de que tenga de que se tenga sospecha de invasión. También hay controversia si es necesario hacerle un hisopado para búsqueda de colonización de rutina en contactos hogareños sanos, y se ha utilizado sobre todo en el periodo periparto. Esta British Journal del 2018 habla un poco de eso, pero es demasiada la cantidad de neonatos y de madres, dependiendo de dónde yo hago el diagnóstico, que tengo que tratar para prevenir, entonces no está del todo avalado. Igualmente hay guías europeas, acá les puse Canadá, Irlanda y Reino Unido, por ejemplo, en la situación madre-hijo implementan esta profilaxis. La gran mayoría de los que ponen en sus guías de usar quimioprofilaxis se refieren a grupos de alto riesgo, y los esquemas que se usan son cefadroxilo por 10 días, acitromicina por 3 días, y en el caso de resistencia a macrólidos, si voy a usar acitromicina, o en embarazadas también hay, sobre todo en este protocolo de España del 2018, el uso de clindamicina también durante 10 días. ¿En qué estado estamos con vacunas? Hace muchos años que se estudia la vacuna para Streptococcus pyogenes, la verdad a mí me llamó la atención, pero no está aún desarrollada. Hay 8 en realidad que están ahí como probablemente útiles. La que me encontré que hay más datos es esta 30 valente, o sea, 30, porque una de las características de la proteína M es que es hipervariable, entonces como que tendríamos que tener muchas partes de esas distintas partes de la proteína M tenida en cuenta para la vacuna. Se llama Strep ANOVA, pero está recién en fase 1, finalizó en el 2020, y se vio que la cobertura potencial es del 80% de cepas de aislamientos del continente africano, y se vio que es segura, o sea que quizás es la que esté más avanzada. Pero después hay otras de péptidos de una zona menos variable que la M, que es la proteína C,
de una brasilera de San Pablo, y otras combinadas con proteínas no M. Entonces tenemos estas 4 basadas en proteína M y estas 4 basadas en proteínas no M. ¿Cuál es el problema de estas vacunas? Es, uno, que lo que les dije, la porción hipervariable de la proteína M necesito cubrir la mayor cantidad como para que sea una vacuna sobre todo eficaz en la prevención. Y otro, algo que conocemos también por fiebre reumática, la posibilidad que haya anticuerpos de reacción cruzada con el tejido cardíaco neural del huésped. Entonces eso hace que haya que ser muy cauto en el avance de estas investigaciones. Entonces, como conclusiones, Streptococcus pyogenes puede causar enfermedad invasiva de alta mortalidad en niños. Les presenté los datos nuestros y los datos de lo que sucedió fundamentalmente el año pasado. Se han reportado en Europa, en América del Norte y en nuestro país, y ha habido alertas de OPS, de OMS y las publicaciones que yo les mostré sobre esto que sucedió y que continúa este año. Eso hay que tenerlo en cuenta también. La verdad es que el terapéutico debe ser completo, debe iniciarse antibióticos precozmente y debe pensarse en drenaje quirúrgico de los focos para el control de la patología. Desde el año 2010 estamos haciendo registro de esta entidad. Nosotros en este año seguimos teniendo el mayor número de casos hasta la fecha, desde el 2010. La tasa de egresos más elevada, por lo menos hasta esta etapa del año. La mayoría son niños previamente sanos y ha disminuido drásticamente la varicela como factor predisponente, pero bueno, evidentemente sigue teniendo peso otros factores predisponentes. El foco de presentación más frecuente, aún en presencia de bacteriemia y no siempre relacionado con sepsis, siguen siendo la piel y partes blandas. Detectamos un aumento de la forma de presentación más invasivas, como sepsis y shock séptico, aparición de focos tardíos, incluyendo el foco pulmonar, por ejemplo, o el osteoarticular, y neumonías complicadas, como les conté, especialmente este año. Bueno, esta es la bibliografía. El que le interese, no tengo ningún problema en compartirlo. Me pareció muy bueno este Up to Date de Sheldon Kaplan y Daniel Stevens. Muy completo y orientado fundamentalmente a pediatría. Bueno, el libro de cabecera de los infectólogos pediatras, que es Sarah Long, Charles Prower. Y este review de Nature sobre lo que es patogénesis, epidemiología y control. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, preguntas, comentarios, experiencias, por donde quieran, por acá, por Andrea. Bueno, gracias Gustavo, la verdad que excelente la presentación. Un poco me parece interesante instalar el tema del impacto de la circulación de gripe y sobre todo H1N1 con la aparición de casos de piógenes, ¿no? Esto está bastante documentado. Digo, y tiene que ser una alerta cuando está esta circulación, y también en algunos reportes se ha visto asociado con sincicial. Pero digo, para el pediatra general, me parece importante que esto que decía Gustavo, que uno no identifica el foco, a veces está relacionado con un foco intrafamiliar. 2 casos por lo menos que son del sur, vinculados con casos de gripe en la familia, y no reportado el caso de gripe en el caso en sí, y posteriormente a gripe en el contexto familiar, la aparición de estreptos, ¿no? Entonces digo, en este contexto que tenemos circulación de H1N1, atención, y aquellos niños que inicialmente tuvieron un síndrome febril tipo gripal, que reaparece la fiebre, atención. En muchos el rash, digo, para nosotros el rash es una alerta súper importante de no minimizar y pensar que es una virosis, digo. Y bueno, me parece que es una emergente a tener en cuenta, con poca herramienta, y sobre todo, digo, Gustavo, te voy a preguntar la pregunta del millón. ¿Qué le decimos a las familias? Digo, le contaba yo a Silvia, hay una localidad cercana de la provincia de Santa Fe, Chañar Ladeado, que tuvo el año pasado un caso de una nena de 2 años en un grupo familiar con gripe, con influenza, y la niña amputó los 4 miembros, sobrevivió, pero amputó los 4 miembros, y este año, Chañar Ladeado es hiper chiquitito, tiene un segundo caso fatal. Con lo cual la pediatra lo que plantea es
¿qué se le dice a la comunidad? ¿Cuáles son las estrategias preventivas o qué mensaje uno puede decir versus esto que un poco vos planteabas, ¿no? Te agradezco profundamente la pregunta. No, seguro. Lo que se insiste mucho es lo que yo comenté del aviso, la consulta precoz. Obviamente me imagino el escenario, debe ir todo el mundo a la consulta precoz, pero la quimioprofilaxis ha demostrado utilidad, pero es como que se termina tratando masivamente. Son demasiadas las cantidades de personas que uno tendría que tratar para prevenir un caso. En este caso tendría que ser todo el pueblo. O sea que creo que la mayor utilidad sigue siendo la consulta precoz. La consulta precoz y no minimizar. Sí, tal cual. Al equipo de salud esté atento que, bueno, en una localidad chiquita supongo, pero bueno, me parece que habría que insistir con eso. Eso es de lo que yo revisé. La verdad que vos lees quimioprofilaxis y en ningún lado aparece como una indicación fuerte, digamos, o masiva. Te habla de grupos cerrados, debería ser similar a meningococo, o sea, en el grado donde se produce, si en una escuela, pero no encontré evidencia fuerte. Sí. Claro. Por supuesto, felicitarte porque me Gracias. encantan las presentaciones que haces habitualmente y esta está a mí la verdad que me sorprendió muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a las dos? Y cuando vos decís el virus influenza, ¿pueden ser otros virus que la gente tenga? Sí. Sí, tal cual. Lo que es como que está más reportado el factor predisponente de influenza. Pero sí, lo que dice Andrea, hay reportado también. De hecho, nosotros en realidad tuvimos mucho más casos de influenza del 2021 que el 2022. O sea que en esa época, nosotros está bien que estamos haciendo, ustedes conocen sobre todo estamos usando FIMARRAY en unidad de cuidados intensivos, pero tuvimos en unidad de cuidados intensivos mucho más casos 2021 que 2022. O sea, el factor predisponente nuestro de gripe, por lo menos en nuestros datos, no lo detectamos. Entonces, eso apoya la posibilidad de que sea sincicial, por ejemplo, que sí tenemos muchísimo en este momento. Y hay reportes de eso, de asociación con adenovirus, en épocas de circulación de otros virus respiratorios. Y todo el lío que se suscitó desde a partir de la pandemia de cómo se alteró la epidemiología, ¿no? Sí. Y con respecto a adenovirus, no nos olvidemos que produce neumonía necrotizante. Entonces, en el caso de sobreinfección de la vía respiratoria baja, es un factor de muchísima mayor gravedad sumado a lo que ya significa la neumonía adenoviral. Así que muy buena la pregunta, gracias. Sí, Juan. No, muy bueno traerlo al tema. En Europa, especialmente en Grecia, los casos fatales fueron muchas veces chicos sanos y con faringitis. ¿Verdad? Hace unos años los pediatras no hacíamos cultivos de faringe en chicos menores de 3 años, porque lo que nos preocupaba eran las consecuencias post, o sea, fiebre reumática, glomerulonefritis, y menores de 3 años no nos preocupaba. Yo creo que una de las cosas que es necesario para que está en atención primaria cambiar es eso, que hay que buscarlo. Y otra cosa, el pediatra debe ser el que hace la toma de muestra. Entonces se gana mucho tiempo allí. ¿Quién mejor que un pediatra para bajar? No mandarlo a que después, perdón los bioquímicos, pero que después le hagan, si vos le estás abriendo la garganta y lo ves, ya que estás, le haces y hay unos tubitos con medio de Stuart o algo así, no sé cómo se llama. Juan Carlos, y de paso una pregunta por la experiencia, ¿no? La experiencia tuya. Lo que yo vi, o sea, más,
los pacientes que vos has visto con escarlatina, Sí. ¿alguno te ha dado dudas de que esté evolucionando Mirá. a sepsis o...? Mi- Mira, primero, o sea, como dijiste bien, cuando hay faringitis y hay rash, me tocó ver un paciente que por suerte no falleció ni nada, que el médico que lo vio en la guardia con muy buen criterio sospechó estrepto. Le hizo un test rápido y le vino negativo y no lo medicó. Y a las horas estaba con el rash y con todo, o sea, bueno, los infectólogos nos dirán mejor la sensibilidad y especificidades, pero insisto que volver a hacer el cultivo. Y recuerdo un chico que vino, que creíamos un lactante, que creíamos que había muerto por una meningococcemia, que hizo una gran púrpura, y etcétera, y después nos informaron estreptococo. En esa época pensamos, el laboratorio se equivocó, tenía todo. Para un chico que hace un shock, se llena de púrpura y muere, era un meningo. Para cómo en esa época había mucho meningo. Pero bueno, no, mucha más experiencia no tengo. Porque está reportado más la escarlatina como más, comparando escarlatina con faringitis, más probable bacteriemia, Cuando hay debe haber sido sí. por toxinas, Sí, sí, digamos, sí. o clínica, ¿no? De bacteriemia, más en escarlatina que secundaria faringitis, ¿sí? Sí, sin duda, sí. Y otra cosa, la escarlatina casi la veíamos siempre o mucho en primavera. Este año me llamó la atención que estábamos en otoño, invierno, y había chicos que pediatras me dijeron, estamos viendo escarlatina, y eran escarlatina. O sea, eso lo... Sí, inclusive chicos con poca fiebre o no tanta fiebre y con rash, bien escarlatiniforme. Y ahí me parece que es importante la anamnesis y ver el foco familiar. Lo que pasa es que en época de gripe también se confunde, porque la gripe en el adulto a veces inicia con la odinofagia y la fiebre alta, entonces también están superpuestos. Y después, bueno, no sé si hay acá residentes, pero siempre en escarlatina ver bien lo flexural, ¿no? Para identificar el rash en la zona, claro, de los pliegues inguinales, del pliegue del codo. Porque si bien es típico, a veces nos confunde cuando no están tan febriles y vimos en el otoño chicos sin tanta fiebre con rash escarlatiniforme. Bien. Sí. No, y agregando a eso que es muy útil para el primer nivel de atención y siempre relacionado con la oportunidad de la consulta, sobre todo si estamos hablando, bueno, la familia le dio el antitérmico y por ahí consulta después de las 24 horas del inicio del cuadro, no nos olvidemos del enantema lingual. El enantema lingual es patognomónico de enfermedad estreptocócica, entonces tenemos esa lengua saburral, la lengua en W y la lengua en fresa, por eso dependiendo de la oportunidad de consulta desde el inicio, este es un elemento fundamental. Y respecto al comentario tuyo, Juan Carlos, si tenemos sospecha clínica y la prueba rápida nos da negativa, lo que debemos hacer es ese hisopado mandarlo para cultivo, porque el cultivo de Streptococcus, están los microbiólogos, en 24 horas está resuelto. Y si bien siempre pensando en eso que hace décadas que no vemos, ¿no es cierto?, que son la fiebre reumática y la glomerulonefritis, si bien tenemos esa ventana de 48 a 72 horas para poder iniciar el tratamiento antibiótico sin consecuencias y dar pautas muy claras de alarma por si desbarranca, no es un término académico, pero es claro, a una forma grave. Así que me parece que esos serían así como elementos para destacar, pero realmente excelente la presentación y muy rica la experiencia. Hay unas cuantas preguntas. Algunas preguntas que nos están enviando por chat. Niños con síndrome metabólico evaluaron ese riesgo. De los que yo recuerde, tuvimos 2 pacientes con sobrepeso. Fuera de eso, no.
una nena de 10 años y otro de 12, que me acuerde, ¿sí? Podría repetir lo de profilaxis en familiares, lo que comenté, los esquemas recomendados, pero no una recomendación fuerte de usar en todo contacto. No hay una evidencia basada en estudios que justifique usar masivamente, ¿sí? Yo lo que mencioné es lo de algunas guías, pero las guías, incluso las que usan más profilaxis que otras, es orientado a grupos de riesgo, más que a todo caso de enfermedad invasiva, o sea, contactos de riesgo. Y los esquemas son acitromicina o cefadroxilo o clindamicina. Esos son los tres que figuran. En Misiones dice infecciones llegamos hasta Misiones, impresionante. Misiones, infecciones de piel y faringitis, coinfección con gripe, ¿sí? Un poco lo que, muchas gracias porque es lo que comentábamos también. En realidad, basado en nuestros datos no nos sucedió, pero sí es lo que está más reportado. En base a sus estadísticas, ¿cuántos de los casos de infecciones en faringitis evolucionaron a shock? La verdad que no lo tenemos medido. Lo que yo te mostré son de los factores predisponentes. Eso lo seguimos haciendo en base al estudio que hicimos multicéntrico y no se puso lo que se dice en la literatura, que en realidad es bajo, muy bajo, el porcentaje que tiene faringitis y evoluciona a shock, ¿sí? Sí. Encontraron tanto influenza como coinfección, porque esto es tomado en internación y coinfluenza es ambulatorio. Muy pocos se internan, menos en niños, salvo que tengan algo predisponente, algún factor predisponente. Entonces, y otra cosa, en la época que había varicela, sí vimos y que eran rápidamente evolutivas ¿cómo es? De piel. La celulitis necrotizante es terrible, pero en horas. Probablemente lo que decís, claro, probablemente al tener menos casos relacionados con varicela esté sucediendo eso de formas menos graves. Tenés. No, igual, después seguir, no sé si hay más preguntas en el chat. No, yo quería comentar en cuanto a los casos, cuando viste el número de casos, la provincia de Santa Fe somos uno de los que más tenemos, pero porque hay provincias que no están notificando, así que algo importante para conocer realmente el impacto de la enfermedad es la notificación en los casos. Como TAPS, nosotros también tenemos un predominio de piel y partes blandas a nivel provincial, muchos son adultos, no son todos niños, y porque se está notificando el absceso, y muchas veces ese absceso no está acompañado de una bacteriemia, de un cuadro generalizado, pero ya se considera infección invasiva. De todos modos, por eso la provincia, por ejemplo, Santa Fe tiene 20, Córdoba no tiene ninguno, pero es una cuestión de notificación, no es que no tengan. Entonces, bueno, desde epidemiología la importancia de notificar, y lo que comentaban del antecedente de un cuadro respiratorio y demás, no lo pudimos detectar. La verdad que cuando uno va a la historia clínica o a la ficha epidemiológica, no está ese antecedente. Yo no sé si es que no se investiga. El chiquito de Chañar Ledeado que falleció esta semana, que comentaba Andrea, que bueno, se está investigando si es un piógenes. Ellos sí, toda la familia tenían un cuadro de vías respiratorias y habían consultado el viernes con un cuadro gripal bien característico, así que bueno, a veces está, pero no siempre se investiga, entonces por eso no tenemos el antecedente. Ahora lo que podemos decir es que durante este año en el país, vengo de la reunión nacional y vimos que en el país ningún caso de los que hubo de piógenes invasiva tenía el antecedente de infección respiratoria previa, del viral, pero es porque no está buscándose. Así que bueno, la importancia de que tanto en público como privado no notifiquemos, porque bueno, así vamos a saber bien el impacto de la enfermedad. Y sí, bueno, lo de las cepas, que por ahí Caro puede contar un poco más, porque la cepa esta M1UK hay de acá del hospital. Gracias. Lo que hicimos fue, como dijo Gustavo, en realidad mandar todas estas cepas, porque estaban saliendo mucho de manera continua, a tipificar al Malbrán, y bueno, eso fue lo que se identificó. Claro, eso es lo que... Sí. Sí, fue un M1
un M1 de una paciente que estuvo internada en la terapia intensiva, que hizo un cuadro de sepsis con foco en osteoarticular, que estuvo 37 días internada, que estuvo en asistencia respiratoria con inotrópicos. Fue una cepa M1 como las que comenté que eran descriptas. Lo pudimos constatar en ese único paciente hasta ahora, ¿no? Después, ¿qué opinión tiene de medicar a ciegas sin hisopar? Bueno, un poco acá se comentó, existe la búsqueda de faringitis estreptocóxica basada en la clínica, los que conocemos los criterios de Centor. La verdad que la tendencia es tratar de confirmarlo, pero en el caso de que usted tenga características clínicas que lo orienten a faringitis estreptocóxica, sí, sería una opción. Después, bueno, un comentario con respecto a vacuna de gripe, ¿por qué no se indica a toda la población? Bueno, esto es una enfermedad de alta morbimortalidad con no es una enfermedad de alta carga, ¿no? Que a mi gusto justifique una vacunación masiva. Pero sin duda, sí lo que tenemos que hacer es que las personas de riesgo para gripe, porque esto es una de las complicaciones de gripe, pero hay muchas otras complicaciones respiratorias, cardíacas, etcétera, que justifican que esas personas reciban la vacuna para gripe. Bueno, tuve una niña de 6 años con rayos escarlatiniforme, fiebre. El hisopado dio un streptogalactia de grupo C. ¿Es habitual? Sí, puede pasar. Faringitis por estreptococo grupo C está descrito, es mucho menos frecuente que piógenes, pero puede pasar. Galactia. Perdón. Estreptococo agalactiae del grupo C. Debe ser estreptopiógenes del grupo C, o estreptococo beta hemolítico de grupo C. Claro, beta hemolítico grupo C. Sí, está bien. Sí, no estreptococo galactiae, sino estreptococo beta hemolítico grupo C. Sí, es causa de faringitis y puede producir. Bueno, muy bien. Muchas gracias y seguimos con... perdón. Un comentario que nos parece muy importante para el primer nivel de atención, que el tratamiento de estreptococo es con penicilina. Penicilina es el antibiótico que debe ser utilizado. Estreptococo beta hemolítico no ha desarrollado resistencia y sí lo ha hecho para los macrólidos. Y con la abuelita de los macrólidos, ¿no es cierto? Con la eritromicina, pero la resistencia a un macrólido arrastra a los otros. Y hay resistencia a citromicina. Esto lo destacamos porque si esa infección, que habitualmente es una faringoamigdalitis, es tratada con acitromicina, que en general las madres lo piden, denme ese antibiótico que es fácil de administrar, no lo hagan. Nosotros hemos tenido ingreso de pacientes, hijo de médico, nieto de médico, por supuesto, como tiene que ser en esas situaciones, con la faringitis, con diagnóstico por métodos rápidos estreptocócica, ingresar directamente a la unidad de cuidados intensivos con una enfermedad invasiva. Y fue uno de los casos que tuvimos con pericarditis purulenta que requirió una intervención de urgencia y aislamiento del líquido pericárdico de Streptococcus piógenes. Entonces esto me parece central. Usemos penicilina, no caigamos en el facilismo de usar macrólidos porque hay resistencia y hay resistencia a la citromicina. Y otro comentario respecto a las formas graves que Gustavo lo citó, las miocitis. La experiencia con las piomiocitis en el caso nuestro es sobre todo en pacientes de menor edad, chicos por abajo de los 5 años, deambuladores, preescolares, que tienen la fiebre
tienen el compromiso del Estado General. Uno cuando al examen así, la inspección ve un chico pálido, comprometido, y lo único que tiene es que se queja de dolor. Si no se está el alerta en el primer nivel de atención de esta posibilidad de presentación, se le da el antitérmico, el analgésico, ¿no es cierto?, vuelve a la casa. Pero hay que ser muy cuidadosos en el examen físico, la observación de las grandes masas musculares, buscar el dolor selectivo. Puede haber asimetría, si es en el caso donde lo vimos con mayor frecuencia, es en el muslo. Rápidamente, por la semiología y con un método de diagnóstico no invasivo como es una ultrasonografía, se tiene el diagnóstico. Y ese es un paciente grave. Entonces, es una entidad dentro de las formas invasivas de presentación infrecuente, pero la piomiositis existe, y sobre todo, por lo menos en la experiencia nuestra, en los más chiquitos. Así que, gracias.